Hola chicos, ¿qué tal? Soy el profesor Alexander Benguera del curso de Biología y en esta oportunidad vamos a desarrollar un tema de biología, de la misma ciencia de la biología, acerca de sus orígenes y de sus ramas, divisiones o dominios. La ciencia de la biología o ciencias biológicas comprendiendo a todas sus ramas. ¿Dónde surgió la biología como ciencia? ¿Dónde apareció? ¿Cuál es la cuna de la biología? La cuna de la biología es Grecia. ¿Y quién fue el fundador? ¿Quién fue el padre de esta ciencia? Aristóteles. Mi ancestro, Aristóteles. Aristóteles fue el primero en realizar estudios relacionados a la biología, sobre todo estudios que estaban relacionados a los animales. Por eso Aristóteles también es considerado como padre de la zoología, por ser un pionero en el estudio de los animales. Obviamente Aristóteles, debido a su época, no pudo llegar muy a fondo dentro del campo de la biología. Tuvo aciertos y tuvo desaciertos. Entre los aciertos, por ejemplo, sería que él fue el primero en diferenciar entre los delfines y los peces. Los delfines y las ballenas, para Aristóteles, no eran peces, sino mamíferos. Cuando Aristóteles estaba con sus alumnos le preguntaban: maestro, ¿un delfín es un pez, sí o no? Aristóteles decía: no, no es un pez, es un mamífero. ¿Cómo, maestro? ¿Pero cómo es un mamífero? Pero mire la forma, las aletas. Oye, fíjate acá abajito, le decía. Pues esto le enseñaba de un delfín que tenía Aristóteles, que había diseccionado. Le decía: toca, ¿qué es esto? El alumno: no entiendo, ¿qué cosa es esto? Había como pezones en la hembra del delfín. Y Aristóteles le dice: pues, esto también tiene tu vieja. ¿Qué? Profesor, más respeto, por favor, a mi disculpe. Pero esto de aquí se llaman pezones. Y los pezones, pues ustedes saben, permiten la salida ¿de qué? De la leche. Entonces las hembras en los mamíferos amamantan a sus crías. Los delfines son mamíferos adaptados exclusivamente a la vida acuática. Para poder respirar no pueden hacerlo dentro del agua, sino tienen que salir a la superficie, ¿no bien? No obviamente a la orilla, sino a la superficie del ambiente acuático para poder respirar, porque si no morirían asfixiados de no hacer el intercambio gaseoso. Entonces, con esto Aristóteles demuestra para su época que animales como ballenas y delfines no eran peces sino mamíferos, ¿no bien? Por la presencia de los pulmones, pero sobre todo por la presencia de las glándulas mamarias. Así es. Aristóteles decía que los delfines no usaban branquias como los peces para respirar, sino pulmones. Bien. Sin embargo, Aristóteles no fue aquel hombre que le dio el nombre a la ciencia. No fue él. Sino entonces pasó mucho tiempo, porque Aristóteles vivió en la Edad Antigua. Bien, un periodo de nuestra historia que comenzó con la invención de la escritura en Mesopotamia. Pasado la Edad Antigua, llega la Edad Media, y luego de la Edad Media llega la Edad Moderna. Es durante la Edad Moderna en que esta ciencia fundada por Aristóteles recibe nombre. Así que la etimología, es decir, el origen de la palabra. El término biología deriva del griego. Deriva de dos voces griegas. Bios, que significa vida, y logos, estudio o tratado. Literalmente, biología, la palabra biología significa estudio de la vida.
pero no se debe confundir el significado literal con la definición. Así que el concepto es mucho más amplio, incluso incluye aquello que no se conoce. La definición es todo aquello que se ha podido obtener mediante estudio. Pero el significado literal, el significado del término, no es la definición. O sea, si yo te pregunto cuál es la definición de la biología, tú no me vas a decir que es el estudio de la vida. Ese es el significado de su nombre, mas no es la definición. Así que la definición de biología comprendería todas las características que se han podido desarrollar, obtener mediante métodos, ¿no bien?, sobre los seres vivos. Es decir, la definición de biología muy cercana o aproximada sería que es la ciencia que estudia la estructura, las funciones, el origen, la herencia, la evolución, su desarrollo, su relación con su entorno. Y puedo mencionar más características conocidas mediante la ciencia sobre los seres vivos. Y todo eso va a incluir la definición de biología. Así que no debes confundir la definición con el significado literal del término. La biología literalmente, escucha bien primate, la biología literalmente significa estudio de la vida. El término fue creado por dos científicos, un francés y un médico alemán. De los dos, el más famoso es el científico francés. Este señor es Juan Bautista Piero de Monnet, más conocido por su título de caballero, Lamarck, caballero de Lamarck. Y el médico alemán, Treviranus. Estos dos científicos pudieron darle el nombre a la ciencia de la biología. Ese nombre que tiene se debe entonces a estos dos personajes. La biología fue expandiéndose, fue creciendo, fue llenándose de conocimientos y por ello aparecieron divisiones, dominios o ramas. ¿Cuáles serían esas ramas de la biología más importantes, por ejemplo, para un examen de admisión? Las ramas de la biología. Aquí, en esta columna, entonces, se va a presentar ramas, los padres respectivos o fundadores, y que va a estudiar cada rama. Rama de la zoología. Pues es fácil recordar que el padre de la zoología es Aristóteles. Y estudia esta ciencia entonces. A mí, profesor, ya sé, pero está bien que seas un animal, pero la zoología no te estudia estrictamente a ti. ¿Muy bien? Entonces, si te estudiara a ti junto con otros animales, entonces habría una rama de la zoología llamada anatomía comparada. ¿Muy bien? Botánica o fitología. Botánica o fitología. El padre es un discípulo de Aristóteles, Teofrasto. Teofrasto era un estudiante de Aristóteles que no le gustaba estudiar animales. Cuando Aristóteles decía, Teofrasto, ven, vamos a estudiar animales. Teofrasto, no, que no me gusta estudiar animales, o sea, no me gusta. Así decía Teofrasto. A ver, profe, no joda, pues viene acá a molestar, no quiero estudiar eso. Aristóteles, oye, vamos a estudiar. No, ya pues, no fregar. A mí me gusta estudiar plantas, decía. Entonces, planta le gustaba estudiar a Teofrasto. Entonces Aristóteles dice, pues ya está bien, ya mira,
ahí tengo un montón de plantas y estúdiala. Nada más no te vayas a fumar, ¿eh? Así. Entonces, Teofrasto es el que inicia estudiando plantas. Por ejemplo, a él se debe esa clasificación de las plantas conocidas como hierbas, arbustos y árboles. ¿Muy bien? Entonces, la botánica estudia todo lo que tiene que ver con las plantas, ¿bien? Incluyendo tu marihuana, y también tu coca, y también tu amapola. Bien. La ciencia de la botánica y la ciencia de la zoología, ¿muy bien?, comenzaron sus estudios y se fue conociendo aún más y más acerca de animales y de plantas. Pero había un problema. Este problema implicaba en que cuando un zoólogo estudiaba un animal, entonces estudiaba a un animal que otro zoólogo ya había estudiado. ¿Muy bien? Entonces significaba un estudio inútil, en vano. ¿Muy bien? Resultaba que los conocimientos obtenidos acerca de ese animal, pues ya los había obtenido otro científico. Entonces había incluso confusiones. Se realizaba un estudio de un animal pensando que era una especie ya conocida cuando era una especie nueva que no tenía que ver con la anterior. Entonces se generaba un problema, un embrollo en todo el estudio que se había hecho hasta ese entonces. ¿Por qué? Porque en la naturaleza, en todos los seres vivos, hay una característica importante: la diversidad. La biodiversidad, la enorme variedad de especies que existe en el planeta. Debido a la diversidad de seres vivos, entonces, se crea esta ciencia, la taxonomía, siendo como fundador y padre a Carlos Linneo. ¿No bien? Este científico sueco fue el que estableció los principios básicos de la taxonomía. Así que, ¿qué es lo que estudia la taxonomía? Clasificación y nomenclatura. Clasificación y nomenclatura. Clasificación, sinónimo agrupación, agrupamiento. ¿Muy bien? Entonces, cuando uno agrupa organismos y los va agrupando constantemente con otros, haciendo que el grupo sea mayor, entonces lo que se está produciendo del punto de vista taxonómico, pues es una clasificación. Pero para poder agrupar organismos, establecer grupos jerárquicos, es decir, con categoría, se tiene que dar nombre a ese organismo, o sea, nomenclatura. ¿No bien? Cada ser vivo debe recibir un nombre. Por ejemplo, yo sé que tienes en casa de repente un perro, ¿no bien? Y no sé qué tipo de nombre tú le has dado a tu perro, ¿no bien? Algunas personas le dan un nombre en particular, a veces un tanto feito, tanto así que creo que el perro se paltea, se va de la casa, creo yo, hasta Firulais es más decente el nombre. Pero el nombre propio que le dan las personas a su perro, ¿no bien?, no tiene nada que ver con el nombre que le da la ciencia. Un nombre que es válido para cualquier biólogo de todo el planeta, o de cualquier universidad, o de cualquier parte, ¿bien?, o de un país distinto. Por ejemplo, el nombre científico del perro es Canis lupus. Muy bien, Canis lupus. El perro es resultado de la evolución del lobo. Fue producto de una domesticación, una especie de evolución artificial. ¿Muy bien? Entonces, los perros y los lobos siguen siendo aún de la misma especie y por lo tanto les corresponde el mismo nombre, Canis lupus. Pero si tú te quieres solamente, tú me dices, profesor, solo quiero que le dé nombre al lobo, o me diga el nombre del lobo nada más. Muy bien, el nombre del lobo sería Canis lupus lupus. Y el nombre solito nada más de Firulais sería Canis lupus familiaris. Muy bien, ese sería el nombre del perro. De tu gato,
de ese vago sería Felis silvestris. De lo que tal, eso sería Cannabis sativa, ¿bien? O de la papa, Solanum tuberosum, ¿bien? Así es, Solanum tuberosum, o para mí, el nombre científico más hermoso, Musa paradisiaca, el plátano, ¿bien? Entonces, hasta nosotros tenemos nombres científicos. ¿Cuál es tu nombre científico? Homo sexual, no, Homo sapiens, ¿bien? Homo sapiens, que significa hombre sabio. Si tú eres un Homo sapiens, entonces, ¿qué pasaría si nos juntamos, por ejemplo, nos juntamos con el chimpancé, el orangután, ¿está bien? Con tu primo, el mono choro, nos juntamos con el mono aullador, el mono tití, el frailecillo, ¿está bien? Nos juntamos con los mandriles, entonces conformaríamos con ellos un grupo de mayor tamaño conocido como primates. Si los primates nos juntamos con los rinocerontes, nos juntamos con los lobos, con los leones, nos juntamos con las comadrejas, con los topos, con las ratas, con los conejos, con los hipopótamos, con las ballenas, los murciélagos, conformaríamos un enorme grupo conocido como mamíferos. ¿Bien? Entonces, ese grupo cada vez se hace más grande, o sea, estamos realizando el procedimiento de clasificación. ¿Bien? Eso es lo que estudia la taxonomía, clasificación y nomenclatura. ¿Por qué se inventó la taxonomía? Pues por el motivo de la biodiversidad. Paleontología. El padre es Georges Cuvier. ¿Qué estudia la paleontología? Se encarga del estudio de los fósiles. ¿Y qué son los fósiles? Los fósiles son restos o rastros de organismos extintos, es decir, organismos que ya no existen. Resto podría ser un hueso, ¿bien?, mineralizado de hace millones de años, un hueso de dinosaurio o de cualquier otro tipo de animal que haya existido después o antes de los dinosaurios. Podríamos encontrar una hojita así marcada en una roca, una impresión, ¿no bien? O encontraríamos huellas, ¿no bien?, impresas en laderas, ¿no bien?, en faldas montañosas. Entonces esos serían rastros. ¿Está bien? Entonces, los fósiles son restos como huesos o rastros, huellas de organismos que ya no existen actualmente, organismos extintos. Esos son los fósiles. Pero la paleontología no simplemente es estudiar los fósiles, sino también hacer algo con esos fósiles que permita conocer algo más. A través de los fósiles se puede conocer, por ejemplo, cómo era el entorno de estos organismos que vivieron hace mucho tiempo, qué se alimentaban, algo aproximadamente, ¿no bien? ¿De qué? Si eran herbívoros, omnívoros o carnívoros. Bien, a través de los fósiles se puede reconstruir entonces a ellos mismos, su estructura. Claro, no se podría reconstruir en muchos de los casos completamente, pero se puede obtener un aproximado de su cuerpo. Pero también se puede saber cómo a través del tiempo la vida ha ido cambiando en nuestro planeta. En otras palabras, la paleontología también estudia la historia de la vida en la Tierra. La historia de la vida en la Tierra. Hay que tener cuidado en este caso. Cuando se trata de estudiar la historia de la Tierra en relación a sus cambios, bien, en su superficie o en la parte interna de la Tierra, ese campo es la geología.
La geología estudia la historia del planeta en sí. Pero cuando se trata de estudiar la historia de la vida de nuestro planeta, entonces eso viene a ser paleontología. Patología. Durante mucho tiempo, muchos filósofos trataban de buscar el origen de las enfermedades. Entre ellas está, por ejemplo, esta explicación de los miasmas. Los miasmas significaban malos olores, que si las personas respiraban estos malos olores o estaban mucho tiempo expuestos a estos vapores malolientes, las personas podrían entonces enfermarse. De ahí surgió ese término de la peste. La patología tiene como padre a Rudolf Virchow, y efectivamente la patología no es el estudio de los patos imberbe, sino es el estudio de las enfermedades en general. El estudio de las enfermedades. Y las enfermedades pueden ser causadas por mal funcionamiento de un órgano, pueden ser causadas por mal hábito alimentario o por un mal contenido nutritivo de los alimentos que incorporamos. También puede verse a enfermedades causadas por una alteración de nuestro material genético. A este conjunto de enfermedades que no son causadas ni por bacterias, ni por virus, ni por hongo, ni por protozoarios o otro ser vivo, estas enfermedades causadas no por seres vivos se les llama enfermedades no infecciosas. Entonces las enfermedades infecciosas causadas por los famosos microbios conocidos como patógenos, estas enfermedades infecciosas suelen ser contagiosas, es decir, pasar de una persona enferma a una persona sana. ¿Está bien? El primer científico en descubrir que las enfermedades infecciosas eran causadas por seres vivos microscópicos fue Louis Pasteur. ¿Bien? Él fue el primero en darse cuenta de ese detalle. Ecología. Tiene como padre fundador a Ernest Haeckel. Esta ciencia estudia los ecosistemas. ¿Qué es un ecosistema? Un ecosistema para ti es como un paisaje aproximado. Un ecosistema podría ser un prado, puede ser un desierto, podría ser una laguna, un pantano, un océano, una sabana. No voy a decir frazada, almohada, no. Sabana es un ecosistema muy parecido a una pradera que se le suele pues encontrar entre América y África. Sabanas. ¿Qué ocurre en los ecosistemas? Todo ecosistema debe tener dos tipos de factores. Factores abióticos, es decir, factores sin vida, y factores bióticos, factores con vida. Los factores sin vida nos referimos a rocas, suelo, agua, aire, temperatura, presión atmosférica, todo aquello que no tiene pues la esencia de la vida. Y factores bióticos nos referimos a todas las formas de vida interactuando que hay en ese ecosistema. O sea, la flora y la fauna como tú lo conoces. ¿Muy bien? Entonces, eso ocurre en un ecosistema. Hay relaciones en que uno se come al otro, una relación de depredación. Hay relaciones en que uno se aprovecha del otro, pero sin causarle daño, ya que depende mucho de un parásito. ¿Muy bien? Hay seres vivos que se asocian porque necesitan sobrevivir. A eso se le llama mutualismo, y hay otros que se asocian, ¿está bien? Obtienen beneficio, pero no es necesaria para su supervivencia. Eso es una protocooperación. Bien, en los ecosistemas entonces, la ecología estudia relación de seres vivos. Relación de seres vivos con su entorno. Bien, relación de seres vivos con su entorno. Biogeografía.
El padre es Alexander Benjerak von Humboldt, que es mi ancestro. ¿Qué estudia la biogeografía? La biogeografía estudia la distribución. ¿Distribución, profesor? ¿Qué es eso? ¿Qué es distribución? Cuando tú repartes, ¿verdad? Distribuyes. Distribuye. O sea, ¿cómo los seres vivos se distribuyen? ¿Dónde? En el planeta, pues. Es la geografía, la biogeografía es la geografía aplicada a la biología y estrictamente estudia entonces la distribución geográfica. ¿Cómo se reparten los seres vivos en nuestro planeta? Ya sea en las islas o en las masas continentales, ya sea según el tipo de suelo o según el tipo de clima y otros factores más. Eso estudia la biogeografía. Gracias a los estudios biogeográficos se puede saber qué especies pueden vivir en tales zonas y qué otras no pueden hacerlo. ¿Está bien? Entonces se puede conocer qué especies son propias del lugar y qué especies son invasoras. Eso es el estudio de la biogeografía. Por ejemplo, según la biogeografía, los osos polares pues no se encuentran en el polo sur, solo en el polo norte. Los primeros exploradores, cuando llegaron al continente, más bien antártico, esperaban encontrar osos. No encontraron focas, pero no son abundantes como en el polo norte, pero sí encontraron una gran cantidad de pingüinos. ¿Está bien? Y los pingüinos abundan en la zona del polo sur y en algunas zonas templadas del continente americano y también en la zona de África, pero en la parte ya norte del planeta no puede encontrarse a los pingüinos. Estos primeros exploradores entonces no hallaron osos en el continente blanco y de ahí deriva pues el nombre de Antártida. La palabra Antártida literalmente significa sin osos. Entonces el estudio biogeográfico determina que no hay osos pues en el polo sur. De igual manera, los cocodrilos, ¿está bien? Los cocodrilos no hay en el bosque tropical amazónico. Profesor, yo me voy a Loreto, me voy a Puerto Maldonado, me voy a traer un par de zapatos de cocodrilo. Allá la gente mata cocodrilos y hace zapatos de cocodrilo. Hoy imberbe, no hay cocodrilos en el Amazonas. ¿Bien? Si tú te vas a Tumbes a visitar el bosque tropical del Pacífico, entonces ahí puedes encontrar al famoso cocodrilo americano, o como le decimos en nuestro país, como el cocodrilo de Tumbes. Pero también se expande hasta Ecuador, se le puede encontrar en Panamá, Costa Rica, ¿está bien? En toda esa zona selvática que hay, ¿está bien?, en el continente americano. Entonces, el cocodrilo es una especie pues bastante limitada en las zonas tropicales, siendo el más grande actualmente considerado como el cocodrilo de agua salada o cocodrilo australiano. Bien, nuestro cocodrilo le queda chiquito, pero ese es el más grande. Pero hubo uno más grande, pues existió hace millones de años, superando los 15 metros. Bien, ese se comía a tu dinosaurio favorito, Barney. Muy bien, genética. ¿Quién es el padre de la genética? Gregor Mendel. La genética estudia la herencia. Gregor Mendel, estudiando una planta, la arveja. ¿Bien? La arveja, nombre científico, Pisum sativum. Sí, esa arveja que tú comes. ¿Está bien? Arveja partidita, eso. ¿Está bien? Y no es alberja, es arveja, Pisum sativum. Gracias a esta planta, Gregor Mendel pudo entonces descubrir los principios de la herencia, es decir, el proceso por el cual los rasgos o los caracteres se transmiten de los padres a los hijos. Herencia. También podemos decir que la genética estudia los genes. Las unidades básicas de la herencia, los genes. Los genes son pequeñas piezas de ADN que los padres transmiten a sus hijos y que estos hijos también harán lo mismo a sus
hijos. ¿Está bien? Esos son los genes. Los genes determinan nuestras variaciones. ¿Está bien? En el color de los ojos, en la textura de la piel, en la estatura, en el color de los labios, en la forma, por ejemplo, de mis labios. Miren estos labios carnosos. ¿Te das cuenta? Ahí está. Entonces, hay personas que tienen una forma diferente de los labios. ¿Bien? Forma en la nariz. ¿Bien? Hay narices que son de una forma que es atractivo para el sexo opuesto. Hay otras narices que sí no son tan generosas que digamos para la vista del otro, ¿no? Tienen forma así como ganchito, ¿verdad? Entonces, acá también sería el estudio de las variaciones de rasgos. Variaciones de rasgos. Tanto en el color del cabello como el color de la piel, la textura de la piel, la forma del cabello, etcétera, etcétera. Muy bien. Citología o biología celular. Tiene como padre a, no es Robin Hood, sino es Robert Hooke. Este científico inglés fue el pionero en el estudio de las células. Inventó un microscopio por el cual pudo descubrir a la célula. ¿Bien? Y a él se debe que la ciencia de la citología pues tenga como base, ¿no bien?, en el estudio de la célula. Él es el descubridor de la célula. Él es el inventor de la palabra célula, Robert Hooke. Entonces, la citología estudia la célula. Ahí está. Listo. Bien, microbiología, el estudio de las formas de vida que para que sean estudiadas se requiere de un microscopio. Y tiene como padre a Anton van Leeuwenhoek. Bien, eso la andé, pues. Anton van Leeuwenhoek. Así. Este científico, bueno, no era científico en realidad, ¿bien?, sino era un aficionado a la ciencia. Le gustaba pulir lentes. Cuando estaba juntando sus lentes, pudo construir un microscopio así bastante rudimentario, pero que le pudo permitir observar fluidos que él tenía curiosidad de saber de qué estaba hecho. Observó, por ejemplo, agua estancada. Observó, por ejemplo, la saliva. Observó, por ejemplo, la sangre. Y en estos fluidos pudo ver seres que ni siquiera se imaginaba. Durante esa época, ¿qué pensarías tú, si tú fueras de esa época, si a través de un microscopio comenzaras a ver lo que actualmente conocemos como protozoarios, bacterias, ¿no bien?, glóbulos blancos, glóbulos rojos? ¿Cómo tú pensarías que serían esos organismos? ¿Pensarías que serían plantas? No. ¿Pensarías que serían animales pequeñitos encontrados en esos fluidos? Durante esa época se les llamaba entonces animáculos. ¿No bien? Los animáculos. Profesor, ¿no era un múnculo? No, tu enamorado no, señorita, eso es otra cosa, ¿ya? Entonces, hablamos de animáculos, seres microscópicos que se encontraban en nuestros fluidos. Hasta el espermatozoide, porque el señor Leeuwenhoek observó el semen. No pienses cómo, bueno, ya imagínate cómo lo obtuvo, ¿ya? Imagínate. Pero este señor pudo observar su espermatozoide, ¿no bien?, y pensar que también era un pequeño animal que se encontraba en el semen, ¿no bien? Este señor, cuando enviaba sus dibujos, porque cada cosa que él observaba, dibujaba, lo mandaba a la comunidad científica y ellos recibían pues los dibujos del señor Leeuwenhoek y pensaban pues que era un fumón, un marihuanero, y no le hacían caso. Hasta que llegó el momento en que pues los científicos dijeron pues este señor nos manda muchas cosas, por algo debe ser. Se construyeron microscopios donde se pudo entonces comprobar lo que el señor había observado. Con esto, Anton van Leeuwenhoek sería el padre de la microbiología. Pero con el paso del tiempo,
con el paso del tiempo, se presentaría un problema acerca de los microbios. Pasado la época de Leeuwenhoek, la gente creía que los alimentos, cuando se malograban, generaban microbios como los hongos. Un científico llamado Louis Pasteur, él creía que era al revés, que son los microbios que al estar en los alimentos inician el proceso de descomposición cuando estos alimentos no son consumidos en un determinado tiempo. Entonces, Louis Pasteur tuvo que hacer experimentos para demostrar, para defender su idea, logrando realizarlo. ¿Y sabes cuándo lo hizo? Cuando estaba realizando sus experimentos usando los famosos matraces con cuello de cisne, tratando de demostrar la falsedad de una idea aristotélica conocida como la generación espontánea. Así que Louis Pasteur es considerado, porque con él la microbiología se moderniza. Él es el padre de la microbiología moderna. Etología. La etología tiene como padre a Konrad Lorenz. Konrad Lorenz, él es el pionero en el estudio de esta ciencia que se llama, bueno, es mal llamada psicología animal. ¿Qué estudia la psicología? Profe, mi conducta. Sí, esa irreverente conducta que tienes, que lo estudia la psicología, la etología estudia la conducta animal. Entonces, profesor, ¿esta ciencia trataría de explicar por qué soy tan animal? No. Ya te he dicho que a ti no te va a estudiar esta ciencia, sino estudia a los otros animales. ¿Bien? Así es, a los otros animales. Por ejemplo, gracias a la etología se puede saber que hay animales que son, por ejemplo, practicantes de canibalismo. Antes se pensaba que los leones no eran caníbales, pero ahora se sabe que practican muy seguido el canibalismo. Los machos, cuando derrotan a otros por apoderarse de un grupo de leonas, estos leones, para poder ya aparearse con ellas, tienen que matar pues a las crías de los otros leones. Y en muchos casos, cuando las matan, pues proceden a comérselas. También se ha registrado casos en que las leonas, cuando no aceptan aparearse con estos machos, los machos pues proceden a matarlas, ¿bien? Y luego a devorarlas. En el caso de los osos polares también hay canibalismo. Los machos acostumbran a comerse a los más pequeños. En los cocodrilos, de igual manera, también hay canibalismo. Claro que en el caso de la mamá durante un tiempo va a proteger a sus crías contra la depredación de los cocodrilos que son mayores, ¿bien? Hasta cierto tiempo, porque ya después de un tiempo los cocodrilos jóvenes tienen que separarse de su vieja para pues valerse por sí mismos. Si no, serán comida para la mamá. Ahí no va a pasar que pues el hijo va a esperar hasta el día de la madre, le va a decir, mamá, felicidades, ¿no? Mamá le va a decir, ¿cuál felicidad? Y para acá y se lo va a tragar. ¿Está bien? Ahí está. Muy bien. Entonces, la etología también estudia, por ejemplo, algo que da mucha polémica en nuestra sociedad, el homosexualismo. ¿Está bien? El origen del homosexualismo tiene que ser estudiado no en nuestra especie, sino tiene que ser estudiado en los animales, porque en ellos se observan conductas que vemos en los homosexuales. Entonces, el proceso homosexual, la atracción que tiene un animal por otro de su mismo sexo, es ampliamente estudiado por la etología. ¿Bien? Homosexualismos hay, por ejemplo, en los perros. Ustedes han visto, pues sí o no, ¿verdad? Tu perro cuando sale de la calle, ¿bien?, va directamente y agarra al perro de tu vecino y se lo quiere, pues ya sabes, ¿no? Así lo quiere inaugurar, ¿no? Entonces, a veces te paltea porque, ¿no?, de repente a quien lo están inaugurando es a tu perro, ¿no? Entonces, palteado está, ¿verdad? Entonces,
Pero son conductas naturales de esos animales. El homosexualismo es natural, Señor. ¿Está bien? No es una aberración. De ser una aberración, no tendría por qué darse en los animales. ¿Bien? Solo hay que entender cuál es el significado del homosexualismo. ¿Por qué animales se ven atraídos por otros de su mismo sexo? Es complicado, aún para la etología, saber el origen, la razón de por qué ocurre esta conducta. Hay otras conductas que sí están más estudiadas y no tan complejas como esta conducta del homosexualismo. Por ejemplo, en las arañas, un canibalismo ocurre entre el macho y la hembra, que ocurre durante el proceso de apareamiento. Son las hembras en las arañas que se comen a los machos. ¿Bien? Bueno, así pues, ¿qué, profe? ¿Así es? Así es. ¿Qué se va a hacer? Encima que le hace el favor y todavía ella se lo come, pero es así. Pero ¿cuál es el significado de que la hembra se devore al macho? ¿Hay una ventaja? Sí, hay una ventaja del punto de vista biológico. Cuando los machos son devorados por las hembras, los machos van a hacer comida para ellas, ya que las arañas no pasan buen tiempo ingiriendo alimento. Hay periodos en el cual no encuentran alimento o no atrapan a ningún insecto. Entonces el macho representa eso, alimento para ella cuando vaya a formar sus huevos. La otra importancia, pues de hecho, es la reproducción. Así que la existencia del macho en las arañas, en muchas especies de arañas, es simplemente función reproductiva y función alimentadora para las hembras. ¿Bien? Hay conductas también en el caso de mamíferos en la cual, por ejemplo, se comen a las crías. ¿Bien? Muchas veces la razón de por qué las hembras se comen a las crías es que han podido detectar a través del sentido del olfato que algunas crías están enfermas o tienen alguna malformación y se las comen. ¿Por qué? El significado biológico es que si las crías continúan su desarrollo, su crecimiento, y la madre estaría invirtiendo tiempo, bien, y energía para alimentarla y cuidarla, de no sobrevivir, que es lo más probable, entonces todo esfuerzo habrá sido en vano, todo gasto energético habrá sido en vano. Entonces, esas conductas caníbales tienen un sentido, no es porque simplemente sea, esa coneja se ha comido sus crías, mala madre, anda, ¿cómo va a ser mala madre? Así no es, tiene un significado biológico. Por eso hay que entender el significado biológico. Hay gente que por ignorancia no entiende el significado biológico de las conductas animales y tratan a los animales como si ellos supieran de sus propias conductas. Por ejemplo, hay casos en que cuando se le da de comer a los perros tienen la costumbre, sobre todo a las hembras, ¿bien? Y sobre todo si tienen crías, luego de haber ingerido alimentos, pasa un tiempo en que vomitan el alimento. Eso lo hacen para poder alimentar a sus crías. ¿Bien? Entonces es una conducta propia de las perritas. ¿Por qué es una conducta primitiva desde sus ancestros, pues los lobos? Muy bien. Por último, entonces, biología evolutiva. El padre de la biología evolutiva es Charles Darwin, o Carlos Darwin para ti. Este señor es el pionero, el padre de los primeros principios acerca de la selección natural, proceso por el cual las especies evolucionan, que luego con el tiempo se fue juntando con otro principio conocido como las mutaciones, que generarían las variaciones para que la selección natural actuara sobre ellas. Gracias a esta ciencia, entonces, podemos estudiar ese proceso natural conocido como la evolución. Es gracias a este proceso que muchos conocimientos en la biología de diferentes ramas se ligan, se conectan. ¿Bien? Entonces, la evolución es el principio unificador de las ciencias biológicas y por lo tanto a Charles Darwin se le considera como el padre moderno de la biología. Gracias a Darwin
la biología se moderniza, el conocimiento se moderniza. ¿Está bien? Todo lo que tiene que ver con la biología tiene que pasar a verse por medio del prisma de la evolución. Otra rama de la biología es la bioquímica. ¿Qué estudia la bioquímica? La composición química de los seres vivos. Cuando se dice composición química de los seres vivos, se refiere a qué elementos químicos, cuáles son las moléculas que tienen los seres vivos, ¿no bien? Por ejemplo, gracias a la bioquímica se puede saber que la sustancia, la molécula más abundante que hay en los seres vivos es el agua. ¿Bien? Gracias a la bioquímica podemos saber cuáles son nuestros lípidos, cuáles son nuestras proteínas, cuáles son nuestras sales minerales. ¿Bien? Pero también la bioquímica estudia las reacciones químicas. Las reacciones químicas de los seres vivos. O sea, lo que tú conoces como metabolismo. Hay un conjunto de reacciones químicas que degradan y otras que elaboran. Las que degradan se llaman metabolismo en conjunto y las que elaboran se dice en conjunto como anabolismo. Catabolismo y anabolismo. Catabolismo degrada, anabolismo elabora o sintetiza. Esas reacciones que ocurren en los seres vivos entonces son estudiadas también por la bioquímica. Biofísica. La biofísica estudia la mecánica, es decir, la manera en cómo los seres vivos se mueven, se desplazan de un lugar a otro, la manera del vuelo, la manera del galope que ocurre en los caballos, ¿no bien? El buceo en los animales acuáticos. Todas esas formas de movimiento son estudiados por la biofísica. Es la física aplicada a la biología. También estudia la energética. Cuando se habla de energética, se refiere a los mecanismos físicos que consisten en producir, transferir, ¿no bien? Distribuir energía. La energía más estudiada en la biofísica, por ejemplo, es la energía calorífica. Ustedes saben que si un ser vivo tiene una temperatura alta con respecto a otro, si juntamos a estos dos seres vivos que difieren en la temperatura, se va a producir una transferencia de calor. ¿Cómo va? Pues desde el ser vivo cuyo cuerpo tiene la temperatura alta hacia el ser vivo cuyo cuerpo tiene la temperatura baja. Así es la transferencia de calor, pero cuando tengan contacto, eso es lo que ocurre. ¿No bien? Es un fenómeno estudiado en la biofísica. ¿Bien? Y también estudia la acústica. ¿Bien? La acústica. La acústica es decir, el fenómeno de la producción de los sonidos. ¿Bien? La biofísica estudia cómo hacen los delfines para producir sonidos que ellos utilizan en su comunicación y también para cazar. ¿Bien? El famoso proceso de ecolocalización, ¿no bien? Una manera de usar sonidos, ¿no bien? Para poder capturar a sus presas sin necesidad de verlas. Esos mecanismos entonces, la bioacústica, la bioenergética, la mecánica, son estudiados por la biofísica. Una de las aplicaciones de la biofísica es en el campo de la medicina, con la producción de los famosos, de las famosas prótesis. Bacteriología. Se puede decir que bacteriología, protozoología, micología y virología serían ramas de la microbiología. Se puede considerar. ¿Qué es la bacteriología? Es la ciencia, pues, por hecho que estudia a las bacterias. Organismos procariotas que pueden causar enfermedades, pero que también algunos son beneficiosos, produciendo, por ejemplo, utilizadas en la producción de yogur. ¿Está bien? Entonces, el yogur tiene un ácido.
Ese ácido se llama ácido láctico. ¿Está bien? Ese mismo ácido se encontraría, por ejemplo, en la vagina. A nivel vaginal hay un proceso llamado fermentación láctica. Las bacterias que viven ahí fermentan carbohidratos que hay en la vagina, logrando liberar ácidos lácticos, haciendo entonces que la vagina tenga un pH bajo, que sea ácido. ¿Está bien? O sea, hay ácido láctico ahí. Ácido láctico, no estoy diciendo que ahí hay yogur. Es el mismo ácido que hay en el yogur. ¿Está bien? Correcto. Protozoología. Protozoología estudia a esos organismos conocidos como los protozoarios. El nombre protozoarios deriva porque cuando por primera vez se descubrió a estos organismos, se pensó que eran los ancestros o los primeros animales que existieron, ¿está bien?, durante hace mucho tiempo. ¿Está bien? Entonces, protozoos o protozoarios. Ejemplo, protozoarios, uno causante de una enfermedad conocida como malaria o paludismo. ¿Está bien? Otra que causa el famoso mal de Chagas. Micología. La micología es la ciencia que estudia los hongos. Y a la mayoría de los hongos que son unicelulares se les conoce como levaduras. Así es, levaduras. También de bastante importancia industrial para el hombre. ¿Está bien? Virología. No estudia a los virólogos. La virología lo que estudia es a los virus. Profesor, ¿estudiará al coronavirus? Sin verbe. Se supone que es virus y todos los virus son estudiados por la virología. El SIDA de tu tío también lo estudia pues la virología. Al VIH, ¿bien? El VIH. ¿Qué significa VIH? Significa virus inmunodeficiencia humana. Este virus es causante de una enfermedad llamada síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. Así que no es lo mismo VIH que SIDA. VIH es el germen que causa la enfermedad llamada SIDA. Y las personas pueden tener VIH, pero no necesariamente tienen SIDA. Briología. La briología estudia plantas primitivas conocidas como musgos. ¿Está bien? Pteridología estudia unas plantas que también son primitivas, pero más complejas que los musgos. Se llaman helechos. Se puede considerar que la briología y la pteridología son ramas de la botánica. Histología. La histología es la ciencia que estudia los tejidos. ¿Y qué organismos son los que tienen tejidos? Plantas y animales. Un tejido es un conjunto de células eucariotas. Las células procariotas no forman tejido. Por eso, solo en las plantas y animales se desarrollan tejidos. ¿Y por qué no en hongos, profe? ¿Por qué no en algas? El término tejido en hongos y algas no está muy bien definido. No forman tejidos definidos como tienen plantas y animales. Por eso se cataloga que solo plantas y animales desarrollan tejidos. Solo en ellos. ¿Bien? Entonces, habría histología vegetal, histología animal e histología humana. Embriología. La ciencia que estudia a los embriones. Y de igual manera, habría embriología vegetal, embriología animal y embriología humana. Sin embargo, no existe en sentido estricto la embriología humana, ya que casi todos los estudios hechos acerca de los embriones humanos en realidad están basados en embriones de otros mamíferos. Anatomía. La anatomía estudia la estructura de los organismos, la estructura, la forma, el aspecto,
la disposición de sus órganos, de sus partes corporales, el tamaño, el peso, el color, ¿está bien? Eso estudia la anatomía. Y no solo del ser humano, también estudian las partes corporales que tienen que ver con la planta y con los demás animales. En otras palabras, hay anatomía animal, anatomía vegetal y anatomía humana. Por ende, los médicos se basan pues en la anatomía humana. Pero hubo un tiempo en que casi todo el conocimiento que se tenía acerca de la anatomía humana estaba basada en disecciones de animales, sobre todo de un conocimiento basado en nuestro primo pues más cercano, el chimpancé, nuestro pariente más cercano. Galeno, un médico greco-romano, Galeno, del cual deriva pues hoy en día el nombre como sinónimo de los médicos, Galeno. Galeno fue un médico greco-romano que basó todo lo que sabía acerca del cuerpo humano, pero solo en el cuerpo de otros animales, como del chimpancé en particular. ¿Bien? No fue hasta que llegó la Edad Moderna en la cual Andrés Vesalio tuvo que modificar, revolucionar todo el conocimiento que se tenía antes en Galeno. El conocimiento de Galeno perduró por 1000 años. Fue Andrés Vesalio que tuvo que renovar todo ese conocimiento arcaico con su famosa obra de Humani Corporis Fabrica, es decir, de la fábrica del cuerpo humano. ¿Bien? Fisiología, funciones de los organismos, eso es lo que estudia. ¿A qué se refiere? Funciones como digestión, secreción, excreción, respiración, la circulación, esas funciones que ocurren en nuestro organismo y en otros animales lo estudia pues la fisiología, pero también en las plantas como la fotosíntesis, la polinización, ¿no bien? Eso es lo que ocurre, pues ese proceso que ocurre en las plantas también son estudiados por la fisiología. Así que habría fisiología vegetal, fisiología animal y fisiología humana. Citogenética, la ciencia que estudia a los cromosomas. Hay personas que tienen cromosomas de más, ¿bien? Entonces, ¿cómo se llama eso? Trisomía, cuando es uno de más. Y si faltara un cromosoma, monosomía, ¿está bien? ¿En qué faltaría? En todo tu conjunto de cromosomas. ¿Y cómo se llama eso? Cariotipo. Así es. Así que la citogenética se puede considerar como una rama de la genética que se encarga especialmente de estudiar todo lo que tiene que ver con los cromosomas o con el conjunto de cromosomas conocidos como cariotipo. La sistemática. La sistemática estudia lo que se llama la filogenia. ¿Qué es la filogenia? La filogenia viene a ser la historia evolutiva de una especie. La historia evolutiva de una especie, por ejemplo, si estudiaría nuestra historia evolutiva, tendría que estudiarse desde la aparición de los Australopithecus, ¿no bien? O quizás desde la aparición de aquellos rasgos que se consideran en nosotros humanos. Desde ese momento tendría que estudiarse la filogenia, pero también puede ser más remota, es decir, desde el momento en que apareció las primeras formas de vida, ¿no bien? Hace 3.500 millones de años, pues cuando surgieron las primeras células a partir de los coacervados según la teoría de Oparin. ¿Muy bien? Entonces, eso es filogenia. Bien, historia evolutiva de las especies. También podemos decir que estudia las relaciones evolutivas. La sistemática estudia cómo estamos emparentados con otros animales, siendo nuestro pariente más cercano el chimpancé. ¿No bien? También están como parientes cercanos el gorila, también lo está el orangután. ¿Bien? Entonces, eso es lo que estudia la sistemática, filogenias. Muy bien.
Y la zoología presenta sus ramas. Entre ellas tenemos la equinología. ¿Qué estudia la equinología? Pues acá tú ves un erizo de mar. El erizo de mar pertenece a un grupo de animales conocido como equinodermos, animales que tienen el cuerpo espinoso. También sería la estrella de mar. Tenemos la helmintología. La helmintología estudia, ¿a qué hay que ver? Pues esta es una tenia, o sea, es un gusano. Estudia a los gusanos o a los helmintos. Ahí también estaría pues tu enamorada, la planaria, ¿está bien? También estaría ahí la que te chupa, la sanguijuela, ¿está bien? Entonces, lo que tiene tu amiga, la triquina, ¿está bien? Y lo que te pica en las noches, porque la hembra sale por ahí para poner sus huevos, el oxiuro, ¿está bien? Ya está. Carcinología. La carcinología estudia a los crustáceos. Estos animales serían, por ejemplo, cangrejo, camarón, langostino. O lo que encuentras en la playa, muy. O un crustáceo muy abundante en los mares antárticos, el krill. Malacología. La malacología estudia los moluscos, animales de cuerpo blando, y como tus amigos, pues, que es como tu amigo que es baboso. ¿Bien? Blando y baboso. Y hay uno que es peor, igual que tu amigo, cachudo y arrastrado, sí, uno. O sea, el caracol. El caracol, tu amiga la babosa, tu amigo el pulpo, el calamar, el animal que forma la perla, la ostra. Todos ellos serían moluscos. La pota con O, ¿está bien? La pota, también estudiado por la malacología. La entomología estudia los insectos, ¿bien? Lo que tiene tu flaca bastante en la cabeza, piojos, lo que tiene tu enamorado, pulgas, ¿bien? Tu amiga la mariquita, tu amiga la mariposa, ¿bien? Las libélulas, los escarabajos, ¿bien? Los pescadillos plateados. Esos animales son estudiados por la entomología. Aracnología estudia a los arácnidos, escorpiones, todas las arañas y también pues los ácaros. La mayoría de los ácaros son microscópicos, no las ves, ¿eh? Algunas son parásitas y otras son de vida libre, pero se alimentan de las células muertas de nuestra piel. Aunque hay unos ácaros que sí logramos ver a simple vista, pero estas no se alimentan de células muertas de la piel, sino se alimentan de sangre. La conocemos como garrapata. ¿Bien? Ictiología. La ictiología es la ciencia que estudia a los peces. Peces como los tiburones, las rayas, como tus tíos borracho, trambollo, ¿bien? Tu amigo de repente cabrilla, el que te dejó el bonito, jurel, tu ex piraña, el paiche, el caballito de mar, ¿no bien? Cuyo macho es quien se embaraza, cuyo macho es quien lleva a las crías y luego tiene un parto. Bueno, la hembra durante cierto periodo lo visita, ¿no bien? Para que pueda llevar un buen parto, pues, para que no se deprima. Una vez que ya está cerca el parto, la hembra fuga, ¿está bien? Para hacerle la vida ruinas a otros machos, ¿está bien? Es una bandida, pues, la hembra. La herpetología. La herpetología estudia a los anfibios y estudia a los reptiles. Anfibios, sapos, ranas, tritones, salamandras, ¿no bien? Las cecilias. Mis amigas no, tus amigas no, ¿no bien? Esos anfibios, ¿no bien? Se caracterizan porque respiran principalmente a través de la piel. Tienen la famosa respiración cutánea. Y los reptiles. Se estudia a los ofidios, o sea, serpientes, se estudia a los quelonios, o sea, tortugas, se estudia a los lagartos, o sea, camaleón,
lagartija, ¿no bien? El famoso lagarto de Komodo, ¿bien? Y así entonces se mencionan más lagartos. Y también se estudia pues a los cocodrilos y a sus parientes los caimanes. La ornitología estudia a las aves. Las aves. Entre las aves pues está un grupo llamado paseriformes o popularmente conocidas como los pájaros. ¿Qué, profesor? ¿No es lo mismo ave que pájaro? No. No son sinónimos absolutos. Todo pájaro es ave, pero no toda ave es pájaro. ¿Está bien? Si tú que me estás viendo, has podido ver un pájaro, ¿está bien? Un pájaro has podido ver, te has dado cuenta que canta bonito. Las aves canoras, es decir, aves de canto melodioso, se les llama pájaros técnicamente como paseriformes. ¿Bien? Solo a ellos se les considera pájaros. O sea, gorrión es un pájaro, el cardenal es un pájaro, el canario es un pájaro, la golondrina es un pájaro. Profesor, el gallo, no, pues el gallo no, tiene que ser canto melodioso, el gallo no. El cóndor, ¿qué cóndor? No, el cóndor ni canta, ¿está bien? Solamente golondrinas, gorriones, ellos cantan. Claro, no te va a cantar un reggaetón, pues, ¿no? Pero es un canto melodioso, bonito, que escuchas al amanecer, por ejemplo. ¿Bien? Y la mastozoología, acá tengan cuidado con mastozoología. Allá, profesor, estudia los mastodontes. No, pues, mastodonte no. Masto significa chichi, mama, ¿está bien? Entonces, masto, mamífero, exacto. Entonces, la ciencia que estudia a los mamíferos, ¿está bien? Entonces, ¿quién estudiará a los cetáceos como ballenas y delfines? ¿La ictiología o la mastozoología? Pues la mastozoología, ya que es la que estudia pues a los mamíferos. Los cetáceos son mamíferos de vida exclusivamente acuática. ¿Está bien? Eso es todo, amigos. Y como última ciencia sería la ficología. La ficología se puede considerar como otra rama de la botánica. La ficología también es llamada algología. En otras palabras, esta es la ciencia que estudia a las algas. Algas. Hay algas eucariotas y algas procariotas. A las algas procariotas se les llama algas azul verdosas o cianobacterias. Y las algas eucariotas son las crisofitas, algas doradas, clorofitas, algas verdes, rodofitas, algas rojas, algas dinoflagelados o pirrofitas, y están ahí pues tus amigas las feofitas o algas pardas. Muy bien.